Todo lo que sacrificaste en estos años no se perdió, se sembró. Hay una ley que el mundo nunca te explicó cuando decidiste quedarte, mientras otros se iban cuando elegiste cumplir, cuando era más fácil excusarse, cuando plantaste en tierra que no te agradecía el trabajo. Una ley que registra con precisión absoluta cada madrugada, que te levantaste sin energía, pero lo hiciste de todas formas. Cada necesidad tuya que postergaste para cubrir la de alguien más. Cada vez que elegiste la responsabilidad cuando la irresponsabilidad hubiera sido más cómoda y nadie te hubiera juzgado por eso. Tú no perdiste el tiempo, preparaste la tierra. Y la tierra, cuando está lista, no pregunta tu edad para germinar. Hay algo que llevas años cargando que no tiene nombre exacto en el lenguaje cotidiano. No es tristeza completa, ni tampoco es resignación definitiva. Es algo más tranquilo y más pesado que las dos. Es la sensación extraña y persistente de haber hecho todo lo que se suponía que debías hacer y que el resultado no haya llegado en la proporción que la lógica más elemental dictaba. Trabajaste cuando otros descansaban, ahorraste cuando otros gastaban libremente y sin culpa. Cumpliste cuando otros encontraban excusas que el mundo aceptaba sin cuestionarlos demasiado. Y sin embargo, aquí estás con más años que ayer y con la misma pregunta que tenías hace una década todavía sin respuesta satisfactoria que puedas sostener con confianza. Algo salió diferente de lo planeado y todavía no sabes exactamente dónde ocurrió el desvío. Piensa en lo concreto, no en la vida abstracta, sino en los momentos específicos que todavía puedes ver con claridad. Piensa en ese proyecto que te prometiste a ti mismo y que todavía vives solo en la intención, esperando una condición que siempre tiene una condición más detrás. Piensa en ese sueño que aplazaste no una vez, sino varias cada vez con una razón que en el momento sonaba razonable y después simplemente se convirtió en costumbre de aplazar. Piensa en esa noche en particular, no hace tanto tiempo, en que te sentaste frente al estado de cuenta en el teléfono y el silencio que vino después de ver los números fue diferente a todos los silencios anteriores. Más definitivo, más denso, como si algo dentro de ti en ese instante hubiera registrado una conclusión que la boca nunca pronunció en voz alta porque pronunciarla hubiera sido demasiado. Y lo más difícil no es el número que viste en la pantalla. Lo más difícil es el pensamiento que lo siguió sin que lo invocaras. Ese pensamiento que llegó solo y que dijo con una calma que dolió más que el enojo: quizás esto es lo que hay para alguien como yo, que la prosperidad tiene dueños y que tú no figuras entre ellos, que a esta edad los grandes cambios ya no son para ti, que el tren de la vida pasó en algún momento mientras tú mirabas hacia otro lado, cumpliendo con todo lo que se esperaba de ti. Ese pensamiento fue la semilla más peligrosa que alguna vez plantaste en tu tierra. No porque sea verdad, sino porque lo declaraste como si lo fuera durante suficiente tiempo como para que la tierra lo recibiera como instrucción. Y la tierra no distingue entre lo que el sembrador cree con convicción y lo que el sembrador repite por costumbre. Recibe lo que el sembrador le entrega y ejecuta la instrucción con fidelidad absoluta. Pero hay algo que siempre estuvo también ahí por debajo de todo ese peso. Una certeza pequeña e intermitente que aparecía en momentos tranquilos y desaparecía antes de que pudieras nombrarla con exactitud. La sensación de que lo que hiciste importó de una forma que todavía no tiene manifestación visible, pero que existe en algún lugar real más allá de lo que los balances muestran. Eso no era ilusión, era el decreto correcto esperando la palabra exacta para germinar. Algo en ti siempre supo
que había una ley más profunda operando debajo de todo lo visible. Esa certeza no era confusión, era la tierra reconociendo al sembrador antes de que el sembrador se reconociera a sí mismo. La ley que sostiene todo lo que vas a escuchar hoy tiene un nombre preciso y se puede decir en pocas palabras. Sin perder nada de su fuerza, la tierra fértil no guarda la semilla indefinidamente. Llega siempre un momento en que germina, no porque el sembrador haya acumulado suficiente mérito según el juicio del mundo, ni según su propio juicio más severo todavía. No porque hayan pasado los años correctos según algún calendario de la vida que nadie te mostró. No porque el sufrimiento haya llegado a un cierto umbral que justifique la recompensa. La semilla germina porque la ley de la siembra y la cosecha opera con una precisión que no obedece a la opinión de nadie ni a la tuya sobre ti mismo en las noches más duras. Florence Scovel Shinn lo escribió hace más de un siglo con una claridad que todavía corta cuando la escuchas sin defensas. El suministro divino siempre está disponible, pero fluye hacia donde encuentra un canal abierto, no hacia donde hay mayor necesidad acumulada, no hacia donde existe más esfuerzo demostrable, hacia donde la identidad del sembrador está alineada con recibir lo que ya le pertenece por ley. No lo escribió como consuelo para quien no tiene más opciones. Lo escribió como mecanismo para quien está listo para entender cómo opera la realidad debajo de lo que los ojos ven. El Eclesiastés lo dijo con palabras más antiguas y con la misma precisión: para todo hay una estación y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Ese tiempo no lo determina tu estado de cuenta, no lo decretan los años que llevas esperando ni el peso de las deudas que cargaste. Lo determina la alineación del sembrador con su propia estación, y la estación que te corresponde no tiene fecha de vencimiento impuesta desde afuera. Tiene la fecha que tú le das cuando decides reconocerla. Piensa en la tierra ahora mismo, no la tierra física donde vives, la tierra de tu identidad frente al dinero y frente a lo que crees que mereces recibir. Esa tierra que labras cada mañana cuando abres los ojos y decides una vez más quién eres en relación con la prosperidad. Cada vez que lo hiciste desde un lugar de integridad real, de responsabilidad honesta, de trabajo que no buscó atajos cuando los atajos estaban disponibles, plantaste una semilla. Y esa semilla no desapareció porque el resultado no llegó en el plazo que esperabas. Quedó en la tierra, esperando la instrucción correcta del sembrador para germinar. La ley opera así en la vida cotidiana de alguien como tú en momentos completamente ordinarios que nadie filma ni aplaude. Cuando una persona de 50 años se levanta un lunes que no quiere nada y elige ir de todas formas porque hay responsabilidades que ella tomó y que no entrega ese acto, es una semilla de disciplina que la tierra registra con precisión. Cuando alguien de 58 paga una deuda antes de comprarse algo que deseaba, eso es una semilla de autoridad sobre el cauce del dinero. Cuando alguien en la segunda mitad de su vida activa elige no ceder a la amargura, aunque tendría razones históricas y bien documentadas para hacerlo, eso es la semilla más profunda que existe, la de la identidad que no se dobla aunque el viento haya sido largo y frío. Y tú has hecho todo eso, lo has hecho durante años, en momentos que nadie aplaudió, en decisiones que nadie premió con reconocimiento visible. Lo hiciste y la tierra lo sabe, aunque tú a veces lo hayas olvidado cuando el cansancio era más ruidoso que la fe. Algo en ti siempre supo esto también.
Esa certeza que aparecía en momentos inesperados, un amanecer tranquilo, el silencio de una tarde sin demandas, la sensación fugaz de que lo que estabas construyendo era más sólido y más real de lo que el balance mostraba en ese instante. Eso no era autoengaño romántico. Era la grieta de esperanza que la ley siempre mantiene abierta para quien todavía siembra con fe, aunque no vea todavía los brotes. Si llegaste hasta aquí es porque hay algo en estas palabras que resonó no como información nueva, sino como memoria antigua que vuelve a su lugar. Este canal existe para quienes ya están listos para escuchar la ley que siempre operó en su vida con la claridad que merece. Si sientes que este suelo es tuyo, suscríbete ahora, no como gesto de cortesía hacia el canal, como el primer decreto concreto que la ley registra de tu parte en este día. El primer acto visible de un sembrador que reconoce que ya llegó su estación y que elige estar donde la ley se pronuncia en voz alta. Hay frases que viven en ti desde hace años. No las elegiste con cuidado ni las invitaste en un momento de claridad. Llegaron solas en instantes de presión, de cansancio, de comparación dolorosa con la vida de otros y se instalaron tan profundo que ya no las escuchas como declaraciones que elegiste. Las escuchas como hechos que simplemente son, pero cada vez que las repites, aunque sea solo dentro de ti, en el silencio de las 11 de la noche, decretas algo sobre tu tierra. Instruyes a la semilla a esperar o a germinar. Eso es lo que vas a ver ahora con toda la claridad que merece alguien que ha sembrado tanto y que merece entender la ley que gobierna su propia cosecha. La primera semilla a mi edad ya no es el momento. La repites frente al espejo alguna mañana cuando ves algo que querrías intentar, pero inmediatamente calculas los años que pasaron y los que faltan. La repites en voz baja cuando alguien con menos experiencia que tú consigue algo que tú quisiste hace tiempo y que callaste porque no parecía el momento. La repites con la certeza tranquila de quien ha llegado a una conclusión razonada después de observar la vida durante suficientes décadas. Pero esa conclusión no es un análisis objetivo de la realidad. Es un decreto que contiene una instrucción precisa: mi estación ya pasó. Y cuando la tierra recibe esa instrucción, cierra. Suspende el proceso de germinación de todo lo que estaba a punto de brotar. La consecuencia en años concretos de vida real no es una sola decisión perdida, sino un patrón reconocible, decisiones no tomadas, conversaciones que nunca iniciaste porque ya habías decretado que ya no era tu turno. Oportunidades que miraste desde lejos convencido de que pertenecían a otro tiempo y a otro tipo de persona. Todo eso acumulado tiene un nombre: cosecha bloqueada por el decreto del sembrador sobre su propia tierra. La segunda semilla: nunca me ha ido bien con el dinero. La dices sentado en la cocina un martes ordinario revisando un recibo con el café ya frío porque llevas un rato ahí parado, mirando los números sin hacer nada porque no hay nada que hacer. La dices con la resignación particular de quien ha llegado a una conclusión después de pruebas suficientes y repetidas. Pero esa resignación no es sabiduría acumulada. Es el decreto de identidad más costoso que puedes pronunciar sobre ti mismo y sobre tu relación con la prosperidad. La tierra no responde a tu historial de victorias o derrotas. Responde a lo que declaras sobre tu identidad como sembrador en el momento presente. Y cuando declaras que nunca te ha ido bien, la tierra registra la instrucción: este sembrador no espera cosecha, y ajusta todo lo que germina en consecuencia, no por castigo, sino por fidelidad a la declaración del sembrador.
El patrón resultante se repite año tras año, no porque seas incapaz, sino porque la identidad que declaras sigue siendo la de alguien para quien la prosperidad es territorio ajeno y distante. La tercera semilla: primero termino de pagar esto y después me organizo. La repites en la mente cada vez que el tema del futuro financiero aparece en una conversación o en un momento de reflexión solitaria. Estás de pie frente a un cajero automático revisando el saldo disponible o caminando al trabajo con el teléfono en la mano, con esa sensación familiar y ya casi cómoda de que el mes siempre llega antes que el ingreso. Esa semilla es el decreto de la postergación perpetua, porque el después que describes siempre tiene instalada una condición nueva. Cuando termines de pagar lo que hay ahora, habrá algo más que pagar. Y mientras la condición no se cumple, la tierra espera. Y una tierra que siempre espera una condición nueva para germinar, nunca germina. El sembrador sigue aplazando la siembra y la cosecha sigue siendo una promesa sin fecha. La cuarta semilla trabajé toda mi vida y no tengo nada que mostrar. Esta la dices de noche cuando la casa está quieta y nadie te escucha. A veces con dolor genuino que merece reconocimiento. A veces con rabia contenida que no sabes exactamente a dónde dirigir. Siempre con la certeza sólida de que es una observación objetiva de los hechos disponibles. Pero la ley escucha algo completamente diferente cuando la pronuncias. Escucha, mi siembra no tiene valor suficiente para producir cosecha. Y si la siembra no tiene valor suficiente, la cosecha no tiene autorización para materializarse. La consecuencia concreta en años de vida real es una invisibilidad financiera que se prolonga y se normaliza, oportunidades que se presentan pero que no reconoces como tuyas puertas que se abren pero en cuyo umbral no entras, porque llevas años decretando que ese umbral no fue construido para ti. La quinta semilla: esto no es para mí. La repites cuando ves a alguien de tu misma edad viviendo con más holgura, con más libertad de movimiento, con menos peso visible en la cara. La repites cuando escuchas una posibilidad que desearías explorar, pero que inmediatamente clasificas como perteneciente a otro tipo de persona, otra historia, otro punto de partida que tú no tuviste. Esa semilla es la más profunda de todas porque ataca directamente la identidad del sembrador antes de que la semilla siquiera llegue a la tierra. Cuando el sembrador declara que el campo no es suyo, la ley respeta la declaración con exactitud perfecta, no por indiferencia, sino porque la ley de la siembra opera siempre a través de la identidad del sembrador y nunca en contra de lo que el sembrador declara sobre sí mismo. La sexta semilla si hubiera empezado antes. Esta llega en los momentos de comparación silenciosa, cuando calculas los años que pasaron y lo que podrías tener si hubieras tomado decisiones diferentes hace 20 años con la sabiduría que tienes ahora. La dices mirando por la ventana un domingo por la tarde, con esa melancolía particular de quien siente que el tiempo operó en su contra de forma sistemática y sin apelación posible. Pero esa frase le dice a la tierra algo muy concreto: mi cosecha llegó tarde, ya no puede ser plena. Y la tierra que recibe ese mensaje suspende el proceso, mantiene todo en espera indefinida, y el sembrador queda atrapado no en el pasado, sino en el decreto del pasado proyectado hacia adelante, como si determinara para siempre lo que puede o no puede llegar. Detente un momento, abre las manos con las palmas hacia arriba, respira antes de continuar.
porque lo que viene ahora son las pruebas de que la ley funciona cuando el sembrador regresa a su tierra con la identidad completa. Graciela tenía 54 años cuando entendió que el problema nunca había sido el dinero, sino la identidad que había construido alrededor de él durante décadas de trabajo honesto y silencioso. Era costurera en Guadalajara, México, con 28 años de oficio y una clientela fiel que la quería con genuina admiración, pero que nunca le pagó lo que su trabajo valía. Y ella tampoco se lo cobraba, porque tenía instalada desde joven la creencia de que pedir el precio justo era una forma de arrogancia, que el trabajo honesto debía hablar solo, que quien valía de verdad no necesitaba declararlo con números. Entonces cobraba menos, siempre un poco menos del precio real del tiempo y la precisión que ponía en cada prenda. Y al final de cada mes, la diferencia se notaba no solo en el bolsillo, sino en algo más difícil de medir, una fatiga que no era física, sino de identidad, la fatiga específica de alguien que trabaja con toda el alma, pero recibe como si trabajara a medias, como si el valor de su oficio tuviera un límite invisible que nadie había declarado en voz alta, pero que todos aceptaban tácitamente. Graciela se sentaba de noche frente a la máquina de coser con la lámpara encendida mientras la casa dormía, y el pensamiento que llegaba siempre era el mismo: nunca me ha ido bien con el dinero. Lo pronunciaba como descripción objetiva, lo aceptaba como destino, era un decreto que ella plantaba en su tierra cada noche sin saberlo. Una tarde, mientras cosía el dobladillo de un vestido de noche para una boda que no era la suya, sus manos se detuvieron solas sobre la tela. Sintió algo en el pecho que no supo nombrar de inmediato. Era el reconocimiento de que cada puntada que daba era una semilla, y que lo que había cobrado de menos durante casi 3 décadas no era generosidad. Era la instrucción constante al sembrador de no reclamar su cosecha. Ese pensamiento llegó con calor en el rostro y con una tensión entre los hombros que se fue aflojando lentamente mientras sus manos quedaban quietas sobre la tela y la lámpara seguía encendida y la casa seguía dormida. Graciela cambió su lista de precios esa semana, no los duplicó de golpe. Los ajustó con la autoridad tranquila y sin disculpas de quien vuelve a caminar sobre suelo que siempre fue suyo. En 4 meses, sus ingresos mensuales habían crecido un 42%, no porque hubiera llegado más trabajo del que siempre tuvo, porque el trabajo que ya tenía comenzó a pagarse con lo que siempre valió. La ley no le dio nuevos clientes. Le devolvió la identidad de sembradora que su cosecha había estado esperando durante demasiado tiempo. Rodrigo cumplió 58 años el mismo mes en que tomó la decisión que cambió la dirección de su tierra para siempre. Era contador en Bogotá, Colombia, con 31 años de carrera en empresas donde siempre fue el hombre confiable y discreto el que resolvía crisis en silencio antes de que se convirtieran en escándalos, el que nunca pedía nada para sí mismo, porque había interiorizado que pedir era una forma de debilidad que los hombres de su generación no se permitían. Llevaba 12 años en la misma firma, sabiendo con una claridad que no podía ignorar del todo que valía más de lo que le pagaban, pero repitiendo internamente la semilla que lo tenía inmóvil como árbol plantado en tierra equivocada si hubiera empezado antes. Cada vez que alguien más joven conseguía un ascenso o lanzaba su propia práctica independiente con el entusiasmo que a él le parecía ingenuo por desconocer los riesgos, Rodrigo calculaba mentalmente los años que le faltaban para jubilarse y concluía en silencio que cambiar el rumbo a esta altura era un riesgo que ya no podía darse.
que su estación había pasado en algún momento sin que él se hubiera dado cuenta a tiempo de aprovecharla. Un martes de febrero llegó a la oficina antes que todos los demás, encendió la computadora en la penumbra y comenzó a escribir en una hoja en blanco los números reales de lo que podría ganar si facturara como consultor independiente el conocimiento específico que llevaba 3 décadas acumulando en silencio. No lo hizo como ejercicio de esperanza ni de ensoñación. Lo hizo como acto de honestidad radical consigo mismo, sin suavizar los números por miedo ni inflarlos por entusiasmo. Y mientras los números aparecían en la pantalla y él los veía por primera vez con claridad, sintió algo en la espalda, una tensión que llevaba años instalada entre los hombros, comenzó a aflojarse en capas, como si la tierra hubiera reconocido finalmente que el sembrador había regresado a reclamar su campo con la identidad completa. Rodrigo presentó su renuncia 3 meses después. En su primer año completo como consultor independiente, facturó exactamente el doble de lo que ganaba con la firma. La ley no esperó a que tuviera 30 años menos. Esperó a que decidiera que su estación todavía era esta y que su cosecha tenía el derecho y la ley de su parte para llegar ahora. Esperanza tenía 52 años y era enfermera de turno nocturno en el Hospital General de San Salvador, El Salvador. 20 años cuidando cuerpos ajenos con una entrega que sus colegas reconocían en silencio como vocación pura, pero que ella misma nunca se había dado el permiso explícito de llamar así en voz alta, porque eso habría sonado a autoelogio. Vivía con una deuda de tarjeta de crédito que llevaba 5 años rodando y creciendo, con los intereses de una forma tan gradual y tan constante que ya casi no la registraba como amenaza concreta, sino como parte permanente del paisaje de su vida cotidiana, como el ruido de fondo que uno deja de escuchar después de suficiente tiempo. Cada vez que pensaba en organizarse financieramente, se instalaba con precisión la misma semilla: primero termino de pagar esto y después me organizo. Y el después siempre encontraba una razón nueva para no llegar. Un sábado de madrugada, en la sala de descanso del hospital, entre un turno y el siguiente, con un vaso de café tibio en la mano y los ojos cansados pero completamente despiertos, leyó en su teléfono algo breve sobre la ley de la siembra. Una sola idea contenida en pocas líneas: la tierra no puede dar cosecha si el sembrador sigue aplazando la siembra. Esa frase llegó a un lugar en su pecho que no esperaba alcanzar en ese momento de cansancio y cafeína. Sintió calor en el cuello y en las mejillas, no de vergüenza, sino del reconocimiento puro de quien escucha por primera vez en voz alta lo que llevaba tiempo sabiendo sin poder nombrarlo. Esperanza hizo ese mismo mes algo que nunca había hecho con seriedad real: buscó asesoría financiera concreta. No porque tuviera dinero extra para invertir en algo nuevo, para entender con claridad el mapa de su tierra actual, lo que había y lo que faltaba y la distancia real entre los dos. En 18 meses liquidó la deuda completa usando exactamente el mismo ingreso que siempre tuvo, sin más trabajo ni más horas. El cambio no fue de dinero, fue de identidad. Dejó de verse como alguien que debe y empezó a verse como una sembradora que conoce el valor de su propia cosecha y que tiene la autoridad de decidir a dónde va lo que su tierra produce. Don Aurelio tenía 61 años cuando recibió la conversación que llevaba tiempo buscando sin saber que la buscaba.
Era carpintero en Monterrey, México, con más de 4 décadas de oficio que le habían dado unas manos que conocían la madera mejor que muchos libros sobre el tema. Hacía muebles que sus clientes guardaban para siempre, que pasaban de generación en generación con esa solidez particular de lo que fue construido para durar más que quien lo encargó. Pero cobraba como si su trabajo fuera provisional, como si el precio justo fuera un privilegio de otros oficios más visibles o más modernos que el suyo. Tenía una frase que repetía con algo que genuinamente creía que era humildad. A mí nunca me ha ido bien con el dinero, pero trabajo honesto sí tengo. La decía en los talleres con los colegas del oficio, en la mesa familiar, cuando el tema de las finanzas aparecía en conversaciones con conocidos que le preguntaban cómo le iba. La decía tan seguido y con tanta naturalidad que ya era constitutiva de su identidad tan integrada que él mismo no podía ver desde adentro que era un decreto pronunciado ante testigos cada vez que la abría la boca, no una descripción honesta de los hechos disponibles. Un día llegó a su taller un cliente joven que quería una mesa de trabajo para su oficina en casa. El joven examinó los muebles del taller con una atención lenta y genuina que don Aurelio no esperaba de alguien de esa generación. Pasó los dedos por los bordes con una reverencia que no era teatral y dijo con naturalidad completa: «Esto vale mucho más de lo que usted cobra». Don Aurelio no respondió en el momento. Siguió trabajando con las manos. Pero algo en esa frase llegó a un lugar donde las palabras de cortesía no tienen acceso. Esa noche no durmió con su ritmo habitual, no de angustia ni de excitación, de algo que se estaba reorganizando despacio debajo de la superficie de su vida, en esa capa donde las cosas cambian antes de que el cambio sea visible. Sintió en el pecho un movimiento que no era dolor, sino el peso específico de una verdad que llevaba décadas esperando que alguien le abriera la puerta. Al amanecer se levantó antes de que la casa despertara y cambió su lista de precios como quien planta la última semilla antes de la cosecha, sin pedir permiso a nadie, sin esperar validación del mercado, con la autoridad tranquila de quien sabe que la tierra es suya y que lo que produce tiene el valor que el sembrador le asigna. En 6 meses tenía una lista de espera de 3 meses para sus trabajos. La tierra de don Aurelio siempre fue fértil. Solo esperaba que el sembrador reclamara su cosecha con la identidad completa que el oficio siempre mereció. Carmen tenía 49 años y era auxiliar de farmacia en Lima, Perú, con 16 años en el mismo puesto, confiable y puntual, y querida genuinamente por todos sus compañeros, reconocida en silencio por su criterio y por su memoria de los clientes, sin ascensos reales en todos esos años, porque ella misma nunca los había solicitado con la seriedad que habría sido necesaria. Su semilla era la más tranquila de todas las que cargaba y por eso la más invisible y la más costosa. Esto no es para mí. La repetía internamente cada vez que veía dentro de la empresa una oportunidad de avanzar hacia algo diferente. Cada vez que alguien con menos años de trayectoria que ella pasaba a una posición con más responsabilidad y mejor compensación. Cada vez que imaginaba algo distinto para sí misma y casi de inmediato encontraba en su propio pensamiento una razón suficientemente razonable para no intentarlo, una razón que sonaba a prudencia pero que en realidad era el decreto que conocemos. Un miércoles por la tarde, mientras organizaba cajas en el almacén de la farmacia, con los pasos del ritual cotidiano que ya hacía sin pensar, escuchó por casualidad una conversación entre 2 colegas sobre un programa interno de capacitación disponible para empleados que quisieran postularse.
Sintió de inmediato el pensamiento familiar y automático: eso no es para mí. Pero esta vez, fracciones de segundo después de ese pensamiento, vino algo que no había venido antes en esos 16 años. Una pregunta simple y sin adornos, ¿por qué no? No había respuesta disponible, solo un silencio diferente a todos los silencios anteriores. Y en ese silencio, Carmen sintió en el pecho algo físico y real, como si una presión que había vivido ahí durante años hubiera cedido un espacio pequeño pero completamente nuevo al aire. Esa misma tarde se postuló al programa sin esperar el momento perfecto. Quedó seleccionada entre los candidatos del ciclo. 18 meses después, fue promovida a coordinadora de sucursal con un incremento salarial del 35%. La ley no esperó a que Carmen tuviera más años, ni más títulos, ni más condiciones favorables. Esperó a que Carmen dejara de decretar que el campo no era suyo y que la estación no era para ella. Ahora llega el momento que no es de explicación, es de convocatoria directa. Si puedes, cierra los ojos por un instante. Siente el peso de tu cuerpo en el lugar donde estás. Siente la temperatura del aire donde respiras ahora mismo. Respira una vez despacio, una sola vez sin prisa, y cuando sientas que estás presente, no en el pasado de lo que no llegó, ni en el futuro de lo que esperas, sino aquí en este segundo exacto donde todo puede comenzar, di en voz alta, con la autoridad de quien conoce la ley y reconoce su tierra. Mi siembra fue justa, mi tierra es fértil, y mi cosecha llega ahora en su estación perfecta. Dilo de nuevo, con más lentitud esta vez, dejando que cada palabra ocupe su espacio antes de pasar a la siguiente, como si estuvieras plantando cada una en tierra real con las manos. Mi siembra fue justa, mi tierra es fértil y mi cosecha llega ahora en su estación perfecta. Una vez más, esta vez no como afirmación de esperanza ni como petición, como sello, como quien planta la última semilla del día y sabe sin ninguna duda que la ley hará el resto con la fidelidad que siempre ha tenido. Mi siembra fue justa, mi tierra es fértil y mi cosecha llega ahora en su estación perfecta. Observa lo que ocurre en tu cuerpo, no en el momento exacto de la declaración, en los primeros segundos después de la tercera vez, cuando el silencio llega. Hay algo que se mueve primero en el pecho, una liberación pequeña pero real y verificable, como si algo que apretaba desde adentro sin que lo notaras hubiera cedido 1 centímetro hacia afuera. Luego ese movimiento llega a los hombros. Si prestas atención, notarás que los hombros bajaron levemente sin que tú les dieras la instrucción consciente de hacerlo. Y después la respiración cambia en la siguiente inhalación, no de forma dramática ni visible desde afuera. Se vuelve solo un poco más larga, un poco más profunda, como si el cuerpo hubiera recibido permiso para algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Eso es la ley registrando el decreto del sembrador. Eso es la tierra reconociendo que quien siembra ha regresado con la identidad completa. Para sostener esta siembra durante los próximos 7 días hay un ritual de 3 momentos diarios que la tierra necesita para germinar con la velocidad que esta estación permite y que este decreto convoca. El primer momento es en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa en el día. Antes de revisar el teléfono, antes de encender ninguna pantalla, antes de que el día te demande su primera cosa. Ponte de pie, los pies bien apoyados en el suelo, separados a la distancia de los hombros hacia atrás y ligeramente hacia abajo, como quien ocupa el espacio que le corresponde sin disculparse por ello. Las palmas de las manos abiertas hacia el frente a la altura de la cadera, como quien recibe algo que ya está en camino,
y que solo necesita reconocimiento para llegar. En esa posición exacta, en voz audible, aunque sea baja si hay alguien dormido cerca, durante 60 segundos completos, di estas palabras y repítelas dentro de ese minuto todas las veces que puedas. Hoy reconozco mi tierra como fértil. Mi identidad es la de un sembrador cuya estación llegó. Recibo con autoridad lo que la ley ya tiene preparado para mí. 60 segundos, no menos. La duración exacta importa porque es el decreto de que este sembrador tiene tiempo para su propia cosecha. El segundo momento es al mediodía. Donde estés en ese instante, no importa el lugar ni la circunstancia que te rodea. Puede ser en el trabajo, en el transporte, en la calle, en una sala de espera. Detente 30 segundos completos. Pon una mano sobre el centro del pecho. Respira una vez despacio y di con intención real, aunque sea en voz muy baja: mi cosecha avanza, la ley cumple, yo recibo. 30 segundos. Eso es todo lo que este momento requiere. Pero no lo omitas ningún día del ritual, porque la constancia en la siembra es ella misma una semilla de la más alta calidad. El tercer momento es por la noche antes de dormir. Siéntate en un lugar donde puedas escribir con tranquilidad. Papel o teléfono, lo que tengas a mano en ese momento. Durante 2 minutos completos, escribe una cosa que ocurrió hoy que antes habrías ignorado como coincidencia menor sin consecuencias, pero que esta noche, con la ley activa en tu conciencia, reconoces como movimiento real de la tierra en tu favor. Una conversación que se abrió sola sin que tú la hubieras iniciado ni forzado. Una idea que apareció en un momento tranquilo y que se sintió diferente a tus pensamientos habituales, más clara y más limpia, como si viniera de un lugar más hondo que tu preocupación cotidiana. Una llamada de alguien de quien no esperabas noticias en ese momento. Un número que mejoró aunque sea en algo pequeño. Una puerta que encontraste abierta donde ayer estaba cerrada. Escribe ese hecho sin adornos ni interpretaciones largas. Solo el hecho concreto. Y después de escribirlo, antes de cerrar los ojos para dormir, di estas palabras con calma: gracias por lo que ya llegó, gracias por lo que viene, mi tierra no cierra mientras yo siembro con fe. En las primeras 72 horas vas a observar algo que no tiene que ver con euforia ni con señales espectaculares que no puedas explicar. Algo más real y más verificable que cualquiera de esas cosas. Una conversación que se abre sin que tú la hayas buscado, como si alguien necesitara decirte algo que lleva tiempo esperando el momento exacto. Una idea que llega en un instante tranquilo, quizás mientras esperas algo cotidiano o mientras caminas hacia algún lugar, y que tiene una claridad y una limpieza diferentes a tus pensamientos ordinarios de preocupación y planificación. Una sensación de peso que disminuye sin razón aparente, sin que nada externo haya cambiado todavía de forma visible, pero con tu cuerpo registrando con fidelidad que algo interno ya se reorganizó. Y si prestas atención vas a notar que reconoces esas señales de una forma que antes no tenías disponible, no porque hayan llegado por primera vez en tu vida, sino porque ahora sabes exactamente lo que estás mirando y tienes el nombre de la ley que lo produce. Eso es la siembra en camino hacia la luz. Eso es la cosecha anunciándose antes de que sea visible. Has llegado al final de este episodio y quiero que notes algo que importa más que cualquier técnica o ritual. Nada de lo que escuchaste hoy fue nuevo para ti. Lo recordaste. Esa distinción importa más de lo que parece en este instante. Lo que se aprende puede olvidarse con suficiente distracción y suficiente tiempo.
Lo que se recuerda vuelve a ser parte constitutiva de quien eres, de la misma forma exacta en que la tierra recuerda la semilla aunque haya pasado el invierno más largo y más frío. Tu tierra siempre fue fértil. Las semillas que plantaste con trabajo honesto, con sacrificio real, con años de entrega, en silencio sin reconocimiento visible, no murieron durante todos esos años en que el resultado no llegaba. Solo esperaban que el sembrador regresara con la identidad completa para reclamar lo que ya estaba formándose debajo de la superficie donde los ojos no alcanzan. Escribe en los comentarios una sola palabra cosecha, no como saludo ni como gesto de cortesía hacia este canal, como decreto pronunciado ante testigos, porque lo que se siembra en público con convicción real y sin vergüenza germina con una velocidad diferente y más profunda a lo que se guarda en el silencio de la intención solitaria. Escribe cosecha y deja que la ley registre que esta tierra tiene dueño, que ese dueño conoce la ley y que hoy reclamó su estación con autoridad. El próximo episodio trata sobre la ley de la identidad financiera, la ley que determina no cuánto trabajas, sino cuánto puedes recibir y retener sin que el dinero se escape por las grietas de una identidad que todavía no reconoce su propio campo. Si tienes más de 45 años y sientes que el dinero llega a tu vida pero no permanece, que siempre hay una razón por la que se va antes de que puedas hacer algo real con él, esa ley es exactamente la que explica por qué ocurre y cómo cambiarlo desde la raíz donde todo comienza. No te lo pierdas. Mi siembra fue justa, mi tierra es fértil y mi cosecha llega ahora en su estación perfecta.